cualquier análisis en Colombia sobre la grave crisis de Venezuela y sobre lo que debe hacerse para resolverla, debe partir de la base del interés nacional de Colombia. El de Venezuela, pues por supuesto también, pero el de Colombia, porque es que nosotros somos vecinos de Venezuela y cualquier cosa que suceda allá nos termina afectando. Digamos además que Chávez llega a la presidencia de la República en 1999 tras ganar unas elecciones que fundamentalmente las gana porque el pueblo venezolano está hastiado, movilizado en contra de una élite que llevaba toda la vida gobernando, una élite profundamente corrupta que había especializado a Venezuela en el negocio petrolero y que no atendía las necesidades sociales. Por eso Chávez termina ganando esas elecciones. Y ese triunfo de Chávez generó expectativas positivas en muchas partes, hay que decirlo con toda claridad, pero también yo debo decir que en mi caso siempre tuve reservas frente a las decisiones que se estaban tomando en ese gobierno. En primer término, decisiones sobre su modelo económico, porque yo no veía un modelo económico centrado en crear riqueza, en unir al país para crear más riqueza, porque ninguna mejor distribución de la riqueza puede darse si no se crea más riqueza. Y como no era un modelo que unificara en los intereses económicos al país, pues no iba a poder unificar en los intereses políticamente a Venezuela, y eso iba a crear, como en efecto creó, pues severas contradicciones. Dicho esto, se entiende por qué, digamos, yo nunca fui cercano al gobierno de Chávez, ni lo he sido al de Maduro. En términos coloquiales, digamos, yo nunca fui ni chavista ni madurista por las razones que ya he explicado. A estas alturas, entonces, ¿ya qué tenemos? Una muy dolorosa crisis económica y social y política en Venezuela. El pueblo venezolano está sufriendo en proporciones inmensas, eso es una realidad, hasta el punto que muchos de ellos han abandonado el país. Entonces, precisemos esto también. Yo no sueño para Colombia, mi lucha por transformar a Colombia, mi sueño no es que en Colombia se hagan las cosas que se han hecho en Venezuela. Tengo una idea diferente de cómo debe ser el proceso de transformación que necesita el país. Bueno, las cosas además se complican cuando llegadas las últimas elecciones de Congreso las gana la oposición y en la práctica la reacción del gobierno generó un rompimiento del orden constitucional, que es la regla, digamos, como de la coexistencia en las sociedades. Y ese rompimiento del orden constitucional pues acrecentó una oposición que ya era bien grande, mayoritaria en términos de las elecciones del Congreso, y la contradicción se fue agudizando con no pocos estrellones bien complicados, como se sabe. Y la parte más grave de esta historia es que esa contradicción, si se sigue agudizando, puede terminar en episodios de violencia muy graves. Inclusive no puede descartarse una guerra civil, dadas las circunstancias que estamos observando. Y ojo con esto. Toda esa crisis venezolana ha afectado negativamente a Colombia. El pueblo colombiano de la frontera ha sufrido lo indecible. Uno va a Maicao o va a Cúcuta y a toda la frontera y los sufrimientos son inmensos porque esas son unas interrelaciones económicas muy fuertes. El número de venezolanos en Colombia pues también, digamos, afecta nuestras realidades. Y ojo con esto, si por cualquier cosa que ojalá no suceda, Venezuela llegara a incendiarse, el riesgo de que Colombia se incendie es muy alto. Repito, no estamos hablando de un país que está al otro lado del mundo y donde en cierto sentido a uno no le preocupa mucho qué pueda pasar. No, aquí tenemos una vecindad, una frontera muy porosa, montañosa, con todas las dificultades pues, de Venezuela y las propias de Colombia. Bueno, ¿qué debía hacerse? ¿Qué pienso yo que debía hacerse? La primera cosa que hay que señalar es que esto necesita una dosis de sensatez inmensa en Venezuela y en Colombia, porque las cosas, como ya lo dije, pueden complicarse. Entonces, la primera idea, solución pacífica a esas contradicciones. Solución pacífica a esas contradicciones. Es una irresponsabilidad absoluta azuzar o promover soluciones de fuerza, soluciones violentas. Esa solución pacífica, para que lo sea, debe ser acordada entre las partes. De otra manera uno no ve cómo sea posible que las cosas sucedan, y debe ser una decisión tomada por los venezolanos. Ningún centro de poder extranjero
puede arrogarse el derecho de decirles a los venezolanos qué deben hacer con su país y cómo resolver sus problemas. En este sentido es inaceptable la posición del presidente Trump de los Estados Unidos. Es inaceptable porque lo dicen todos los días que ellos no descartan utilizar la violencia, su fuerza militar para imponer una determinada situación en Venezuela. Y como si fuera poco, pues aparece este hecho también inaceptable que hay que rechazar, de que allá estén hablando, y se lo hagan saber al mundo descaradamente, estén hablando de poner 5.000 soldados norteamericanos en Colombia, violando la Constitución Nacional. Y por supuesto que esos soldados vendrían, digamos, a promover la violencia contra el vecino país. Eso es por completo inaceptable. Repito, si Venezuela se incendia, se puede incendiar Colombia. Aquí no caben irresponsabilidades. Ahora, las potencias siempre dicen que es que ellos andan por el mundo llevándole la felicidad a los pueblos y que entonces por eso promueven guerras unas y otras. Miren las historias de los últimos años. En 1978, hace 40 años, Rusia se tomó a Afganistán con el cuento de que les iban a solucionar todos sus problemas. No pudieron, entró Estados Unidos y lo que ha sucedido es que esa guerra continúa en ese país a un costo de 600.000 civiles muertos. Estados Unidos se fue a Irak también a decir que iban a arreglar los problemas. Bueno, van 450.000 muertos en ese país. Llegaron a Siria, Estados Unidos, incluso las potencias europeas, Arabia Saudita, también que dicen que arreglar las cosas y van 500.000 de muertos. En Libia no van tantos muertos, pero hay 230.000 libios exiliados en el extranjero. Entonces, que no nos echen cuentos, como se dice, que de las guerras la norma es que no queda nada bueno. En este sentido, yo le hago un llamado al presidente Duque para que establezca con toda precisión dos cosas: que deje claro que rechaza que en Estados Unidos se hable de poner tropas norteamericanas en Colombia. Eso es por completo inaceptable, repito, es inconstitucional por lo demás. Y debe también dejar perfectamente claro que el territorio nacional de Colombia no será usado como una especie de portaaviones para agredir a Venezuela ni a ningún país. Siempre tengamos en cuenta el interés nacional de Colombia, claro, y el de los venezolanos. Queremos a ese pueblo, queremos que resuelva sus problemas, pero no perdamos de vista que estamos en Colombia. Entonces concluyo diciendo esto: hago votos, o sea, deseo que los venezolanos encuentren una salida pacífica a sus problemas. Una salida pacífica significa inexorablemente que tiene que ser mediante el diálogo, diálogos serios, para llegar a acuerdos, para encontrar soluciones que tienen que darse por los diálogos entre las partes que hoy están, como se sabe, en abierta contradicción. Y seguramente con alguna fórmula de tipo electoral que permita resolver pacíficamente las diferencias que allí se están estableciendo. Insisto entonces en que es con este tipo de criterios como deben resolverse los problemas, porque son estos criterios los que más les sirven a los venezolanos y por supuesto los que más nos sirven a los colombianos.